Simon fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, lleva su nombre. Conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas, estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza automotriz, y la resistencia, formulando en 1827 la ley que ya la conocemos como ley de Ohm y que la definimos de la siguiente manera. La intensidad que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que se está oponiendo a su paso o a la carga que tiene el sistema. Esto se puede definir de una manera muy fácil con la siguiente fórmula. Intensidad, por acá, intensidad o corriente. Recuerden que esto significa corriente también. Entonces, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Que esta sería pues como la fórmula fundamental, pero también hay otra más fácil que la podemos recordar mucho más fácil por una frase también, que es la siguiente. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces con cualquiera de estas dos ya podemos definir la otra. Aparte de eso les puedo enseñar una forma más práctica por medio de un triangulito que vamos a despejar pues, las fórmulas. Y cuando incorporemos lo que es la ley de Watt, que también vamos a hablar de ella porque necesitamos hablar de ella, en lo que nosotros trabajamos, que es el sonido, que es el cada audio, siempre estamos hablando de potencia, 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 los watts, no sé qué. Bueno, entonces tenemos que hablar sobre la ley de Watt, que ya se incorpora a esta para sacar conclusiones de potencia cuando necesitamos saber algún resultado en términos de potencia. Incluimos la ley de Watt. Mientras tanto, vamos a seguir hablando un poquito sobre la ley de Ohm. Entonces, la I significa intensidad o corriente y se mide en amperios. Esa es la unidad de la corriente, el amperio. Y su letra o su símbolo lo vamos a definir con la letra I. O podemos también con la letra A, como quieran, pero la cuestión es que la entiendan. Bueno, el voltaje lo escribimos con la letra V y la unidad es el voltio, los voltios, que es tensión, ya habíamos hablado anteriormente, entre dos puntos para cerrar un circuito. Bueno, y la resistencia, que su unidad son los ohmios, cuando hablamos mucho de parlantes, de impedancia y todo eso, vamos a hablar mucho de ohmios. Entonces, la unidad de la resistencia son los ohmios y lo vamos a representar con la letra R. De ahí ya tenemos lo que es básicamente la ley de Ohm y con lo que vamos a trabajar para despejar muchas dudas y saber realmente cuál es el resultado de un sistema, qué voltaje necesitamos o qué corriente necesitamos. Teniendo alguno de estos factores podemos descubrir el otro. Bueno, en fin, esa es como la parte esencial en electrónica y electricidad que la tenemos que tener muy clara. Y les voy a explicar un poquito más acerca de esto más adelante. La corriente directa y la corriente alterna. Vamos a hablar de las diferencias entre estas dos, porque hay mucha confusión entre esto. Y ya sabemos que el sonido es una forma de corriente alterna. ¿Listo? Pero esto es algo más para adelante. Por ahora vamos a despejar un poquito la duda acerca de qué es la corriente directa y qué es la corriente alterna. Entonces la corriente directa es la que no varía en el tiempo, es la que siempre está ahí estable, es la que obtenemos de la batería de nuestro vehículo, es la que siempre en el polo positivo de la batería va a estar un voltaje de 12 voltios aproximadamente durante todo el tiempo, ¿sí? Y en el polo negativo va a estar una corriente negativa que siempre desde ese punto hasta el otro va a existir una tensión de 12 voltios aproximadamente. Ese tipo de corriente es el que se puede almacenar en las baterías, es el que nosotros utilizamos para todos los sistemas electrónicos, para la mayoría de aparatos hoy en día. Realmente trabajan con esto porque son voltajes muy bajos, pero algunos exigen corrientes muy altas. Ahí es donde está la diferencia. En cambio, la corriente alterna es una corriente que se está generando como la que nos genera nuestro alternador. Lo que pasa es que el alternador del carro tiene unos dispositivos que son unos diodos rectificadores y un regulador. En los carros más modernos, en los autos modernos, todo esto viene incorporado dentro del alternador. Para cuando se genera esa corriente alterna, el rectificador lo que hace es que corta los picos y la rectifica para que me salga los positivos y se dirijan hacia la batería, me cargue la batería. Los negativos pues ya sabemos que están distribuidos por todo lo que es el chasis del carro, todo lo que es el bloque del motor, y esto nos cierra un circuito. Entonces la corriente alterna muy poco se usa en el vehículo, muy poco se usa en los carros, esto no pasa de ahí, del alternador. En algunos casos, en vehículos antiguos, en vehículos viejos, sí se ve un poquito que se trata de meter esta corriente y porque no tiene muy buena regulación y todo, pero ya los vehículos nuevos sí no pasa nada de eso.
Entonces cuando se meten ruidos, cuando se meten un poco de cosas, puede estar directamente relacionado con nuestro alternador o con las masas flotantes del carro, porque es que estamos acostumbrados a que los negativos los pegamos de cualquier parte y esto no es muy bueno. Siempre debemos asegurar nuestra masa. Yo creo que es más importante, ambos son importantes, pero es muy, muy importante siempre tener una buena tierra o asentar muy bien las masas del sistema, porque de ahí es donde nos va a cerrar el circuito. Entonces yo veo que mucha gente coge y tira un cable número 4 de cualquier calidad desde la batería y la masa creen que eso no importa, entonces lo pegan con un cable número 8 del más barato, incluso más barato, más malo, perdón, entonces esto no va a funcionar bien. Se le meten ruido, lo pegan de cualquier parte, está de partes plásticas o encima de una alfombra o en el cinturón que tiene un buje y entonces no queda apretado, queda medio puesto. O peor aún, de las patas de las sillas, porque es que cuando instalan un amplificador debajo del asiento, y yo no sé por qué la manía de coger las tierras o de asentar las masas con el tornillo que aprieta el asiento. Si esto es una parte removible, es una parte que en un lavadero, que en un spa la van a quitar, la gente no se va a dar cuenta y la van a dejar suelta, entonces ahí va a haber el problema. Aparte de eso, no es muy segura, porque todo esto tiene una pintura, todo esto tiene un aislante, bueno, se generan un poco de problemas por eso, pero nunca han dejado la manía de hacer este tipo de cosas. Esto está totalmente prohibido en un sistema de calidad, en un sistema bien hecho. Las masas deben de ir muy seguras, muy fijas. Entonces, en cuanto a la corriente alterna y la corriente directa, podemos decir que la corriente alterna es esta que fluctúa, ¿sí? Entonces me está cambiando continuamente la polaridad, un pico positivo, un negativo, y me los está invirtiendo, hay una inversión de polaridad, todo esto. En cambio, la corriente directa siempre va a ser lineal y siempre va a tener un polo positivo constante y un negativo. Y con estas que va a trabajar todos nuestros aparatos. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Las conexiones muy fijas, siempre con protección. Recuerden que el fusible principal de los amplificadores no puede estar a más de 40 centímetros, 50 centímetros de la batería. Si ustedes observan, todos los vehículos donde llevan la batería llevan sus fusibles principales. Esto es por seguridad, esto no es porque les dio la gana, porque el ingeniero allá dijo que lo pusieran ahí. No, esto son reglas, son normas que hay que seguir, son normas de seguridad y esa es la parte más importante, la seguridad del sistema. Entonces instalan amplificadores en la maleta y tiran un cable desde la batería y ponen el fusible atrás en la maleta o ponen los fusibles atrás, pero siempre debe llevar un fusible principal a no menos de 18 pulgadas o 40-50 centímetros de la batería. Entre menos sea el recorrido del borne positivo de la batería hasta la caja de fusibles o hasta el fusible principal, mejor porque es más seguridad. Entonces, un detalle en eso y pongan mucho cuidado cómo le instalan los amplificadores.